anteriormente la educación que se brindaba a las personas era más rígida, se tenía en cuenta más la memorización en los estudiantes y las oportunidades que se les daba a ellos era un poquito más limitada. Hoy en día hay muchas más oportunidades porque se le da al estudiante, a ellos la oportunidad de que crean su propio conocimiento, de que ellos mismos construyan lo que desean desarrollar a futuro. Los mismos avances de la tecnología ha permitido que ellos tengan un concepto globalizado de los conocimientos que van adquiriendo día a día dentro de su aula de clase. Y nosotros los docentes de alguna manera contribuimos en ese proceso. Hoy día el estudiante no puede verse como un objeto pasivo, sino que el estudiante debe ser un ente activo durante todo el proceso, porque solo en esa medida creo que se aprovechan todas sus potencialidades. Hoy día tenemos un chico muy informado, o por lo menos con mucha información alrededor. Por esa razón debemos enseñarle o debemos mostrarle cómo trabajar con todo eso. Y por supuesto entonces se requiere que haya mucha acción, que no sea un ente pasivo, simplemente un ente que escucha, porque necesita aprender en la acción. Sí, yo pienso que la educación responde a una época, y en esa época en que nosotros aprendimos, en esa época las cuestiones funcionaban de acuerdo a las mismas condiciones de la época, pero al cambiar y al desarrollarse las tecnologías y en un mundo globalizado como el nuestro, nosotros vemos que la educación ha generado unos cambios que lo que tenemos es que canalizar hacia nuestros estudiantes. Lo que pasa es que en esa época tanto los padres de familia como la familia en sí y los estudiantes tenían más en cuenta los valores personales. En este momento el estudiante no presta atención a eso y por esa razón los estudiantes académicamente y en la parte personal no es igual que anteriormente. Los docentes eran como más severos, drásticos a la forma de impartir una orden y hacer respetar lo que fuera necesario. Y con respecto a las clases, los docentes se centraban más en el tema hacia los estudiantes, se enfrascaban más, veían más, tenían como esa motivación que todo era dar clase. Hoy no, hoy se ve como que el docente un poco más flexible, más, ¿cómo decirle yo? Permisivo, esa es la palabra que yo podría catalogar a los docentes, que esta vez son más permisibles en comparación a los años anteriores. Me educaba bajo un régimen de valores en los saludos a los padres, la reunión familiar en la mesa, sentarnos a almorzar con nuestros padres, a tener un diálogo directo con el padre. Ya en estos tiempos ya eso no se ve. Ahora ya el estudiante tiene más libertinaje que propiamente lo que le llamamos nosotros la libertad. En gran parte ha cambiado para bien y en otra situación para mal. Se le está dando al estudiante mucha libertad. La responsabilidad, le hemos quitado responsabilidad a los estudiantes, considero yo. Estamos siendo muy elásticos con los estudiantes. El nivel de exigencia ahora es menos, tienen más elementos para trabajar, pero no lo están aprovechando. Entonces falta la exigencia en la casa, el acompañamiento del padre de familia, que ahí se está fallando mucho. Anteriormente nosotros llegábamos a la casa y teníamos menos estrategia, menos herramientas para trabajar y nosotros respondíamos. Y hoy en día somos grandes profesionales. Hoy estamos mirando que la juventud no está aprovechando lo que tiene y llegan al salón con la frescura, que llegan con la misma frescura se van y no están aprovechando todo lo que se les está. Entonces yo considero que hemos sido muy elásticos con los estudiantes, con la exigencia del estudiante y por eso yo pienso que la educación está menguando un poco.
En algunos países de Europa, por ejemplo en Francia, se está tratando de metodológicamente retomar aspectos de la pedagogía tradicional, como el dictado, porque parece ser que al salir de los salones ha ido disminuyendo el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Esto cómo lo ve usted, licenciado? Bueno, en asuntos metodológicos, el constructivismo ha ido demasiado lejos, ¿cierto? Desdeñando de metodologías que venían teniendo unos buenos resultados a nivel de la educación básica, ¿cierto? Metodologías como el dictado, metodologías como el uso de mapas, ¿cierto? Que en el entendido de que las nuevas tecnologías nos ofrecen de que las tecnologías, pues ya no son nuevas, nos ofrecen una serie de nuevas posibilidades, ¿cierto? Se ha venido desdeñando de una serie de métodos y de técnicas que han sido excluidas o que son rechazadas por tradicionales, por arcaicas, por inservibles, ¿cierto? Yo considero que no podemos mandar al cuarto de San Alejo todo lo que el constructivismo llama pedagogía tradicional, ¿cierto? No lo podemos mandar todo al cuarto de San Alejo. Definitivamente hay métodos, hay técnicas que son utilizadas y que deben ser utilizadas porque nos dan comprensiones particulares dentro del proceso educativo. En el caso del dictado, he leído los estudios que en Francia llaman a una recuperación del dictado como método de enseñanza, se refieren a la enseñanza práctica o a la enseñanza de la lengua, del lenguaje, a la gramática, a la ortografía, que definitivamente ha desaparecido completamente de las aulas, porque se desdeña de estos métodos que, aunque son un poco repetitivos, ¿cierto?, sí dan buenos resultados. El dictado sí era bueno en ese momento y aún, no sé por qué se perdió, sigue siendo, porque es que ahí se muestra la entonación ya de lo que el estudiante está leyendo, el sentimiento que le puede transmitir también a las personas que lo están escuchando. Entonces, desde cuando se pierden los signos de puntuación, se pierde la idea de lo que uno quiere transmitir, el concepto que uno quiere transmitir. Bueno, el dictado para mí es una estrategia tremendamente valiosa, puesto que siempre la he utilizado en mi labor como docente. El dictado en el estudiante le ayuda de una forma tremenda porque el estudiante aprende vocabulario, mejora la ortografía, aprende a escribir las palabras correctamente bien, centra la atención, además aprende cultura de todas las partes del mundo, porque no solamente uno hace el dictado meramente del área de humanidades, sino que toma desde todas las áreas del conocimiento, uno puede trabajarle dictado a los estudiantes. Generalmente cuando yo hago mi dictado en clase, y que lo hago todos los días porque me encanta, porque es una estrategia que vale la pena implementarla en las aulas de clase, primeramente yo tomo el dictado, se lo hago a los estudiantes, verificamos el dictado, si está correcto, intercambiamos los cuadernos entre los estudiantes, verificamos las palabras que estén bien escritas y las que estén mal escritas y las vamos anotando. También anotamos las palabras desconocidas y miramos de qué trata el texto. Aprenden también a comprender los textos, cualquier texto que uno les trae al estudiante. Entonces, para mí, el dictado es fundamental y debe implementarse en todas las aulas y en todos los grados. Todo depende de la dosis, porque repito, no hay estrategias ni técnicas malas. Hay profesores que abusan de ciertas técnicas, eso es lo que considero personalmente. Entonces, en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones, una técnica puede ser aplicada, ¿sí? Una técnica puede ser útil. Entonces, no hay técnicas malas, solo hay técnicas de las que se abusan. Tengamos también presente que todas las pedagogías responden a una sociedad. Las sociedades van cambiando con el tiempo y en esa medida también la pedagogía cambia con el tiempo. Decir que hace 20, 50 años la educación no servía no es cierto, porque sirvió y sirvió. Tenemos grandes mentes y tenemos grandes hombres, grandes mujeres gracias a esa educación. Entonces no se puede desconocer que todo modelo, todo sistema aporta.
¿Con qué me quedaría yo de la educación tradicional? Con la disciplina de trabajo, la disciplina entendida, la disciplina bien entendida, no la disciplina como autoritarismo ni nada de esas cosas, sino con la disciplina de trabajo que en cierta forma exigía esta educación tradicional. Y de hoy día, de la multiplicidad de variantes que pueden tenerse en cuenta en un salón de clase. Hoy día hay mucha mayor variedad para trabajar con los estudiantes, entonces me quedaría con eso. Ciertamente no del todo lo tradicional es malo, es probable que metodológicamente se haya distribuido mal dentro del acto pedagógico. El estudiante, ¿por qué debería retomar desde la perspectiva suya esos elementos que hacen parte de la pedagogía tradicional? Bueno, en primer lugar yo creo que es que el país, ¿cierto? Los maestros deben hacer una reflexión pedagógica sobre la base de una pregunta: ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Con qué objetivo la sociedad colombiana monta escuelas, monta colegios, monta todo un sistema educativo? A partir de la respuesta a esa pregunta, a partir de que nos pongamos de acuerdo en cuál es el objetivo de la educación, entonces definir cuáles son los métodos, las técnicas y los modelos pedagógicos que más se acoplan, ¿no es cierto?, o que más nos sirven para el logro de esos objetivos de la educación, ¿cierto? En esa medida yo podría decir, hombre, la educación tiene como objetivo formar en ciencia, formar en arte, formar en tecnología a unas generaciones que se van a encargar de transformar la sociedad, que se van a encargar de construir una sociedad en la que todos quepamos, ¿cierto? Y si hablamos de esa enseñanza de las ciencias, hablamos inevitablemente de transmisión de conocimientos, a la vez que hablamos de construcción de nuevo conocimiento. En esa medida, los métodos y las técnicas que usemos, sean tradicionales, sean métodos de vanguardia, ¿sí?, deben servirnos para lograr esos objetivos del sistema educativo. Bueno, a mí me gusta mucho el aprendizaje cooperativo. Me gusta mucho el aprendizaje cooperativo y casi todas las clases que yo trabajo con los muchachos están fundamentadas en esa metodología, el aprendizaje cooperativo, porque pienso que los muchachos deben ser partícipes de su conocimiento, trabajar en el aula de clase y trabajar entre ellos, entre otras cosas aprender a trabajar en equipos y aprender que tienen ellos elementos para aportar en la construcción de su propio conocimiento. ¿Estamos fallando? ¿En la educación estamos fallando? Bueno, estamos fallando a diferentes niveles. Yo personalmente creo que, por ejemplo, a nivel de Estado estamos fallando en políticas claras, en políticas educativas claras, ¿sí?, claras, consistentes. Año tras año los docentes vemos, o gobierno tras gobierno los docentes vemos que las políticas cambian dependiendo del ministro, ¿cierto? Hay unos planes decenales de educación, pero las políticas cambian, los énfasis cambian y eso perjudica la educación. No es que nos estanquemos ni que nos anclemos en una política particular o en una visión particular de la educación, pero sí debemos tener algo claro, un horizonte claro para dónde vamos. Entonces, todos los gobiernos estamos cambiando y muchas veces parece que improvisando, y eso perjudica mucho a la educación. A nivel de las instituciones, pensarse más como espacios de mayor participación. A nivel de los padres de familia, se ha abandonado, hay muchos padres de familia que abandonan el acompañamiento necesario y requerido para un buen proceso. A nivel de los estudiantes también una mayor conciencia de la importancia de su proceso. A nivel de los docentes, estar abierto a las diferentes metodologías que nos pueden ayudar y que nos pueden aportar para el trabajo con los estudiantes. Entonces a veces nos cerramos solo a unas y que solo eso sirve y eso perjudica, porque hay que estar abierto a cambiar cuando es necesario. Muchas de las generaciones actuales aprendimos con la pedagogía tradicional. A los actuales les ha tocado enfrentar de alguna manera más fácil el proceso. Sin embargo, para ellos, a pesar de haber tanta herramienta, tanto instrumento para aprender, se ha venido un poquito deteriorando el nivel académico en algunos sectores. Tan así es que ya citamos el país de Francia, que ha tratado de retomar, a pesar de los nuevos elementos en la pedagogía, lo tradicional.
Mire, yo pienso que es que se ha considerado que una tableta en un salón de clases ya revoluciona todo el sistema de enseñanza y eso no es así, ¿cierto? Es decir, hace 20 años tú llevabas una calculadora a la clase de matemáticas y eso no te significaba para nada. Si perdías igual el examen, ¿cierto? Es decir, no se puede considerar a estas herramientas tecnológicas como herramientas que nos van a resolver los problemas, ¿cierto? Porque no es así. Digamos, estas herramientas no nos están resolviendo ningún problema, nos están creando un problema nuevo. Y es cómo hacemos que estas herramientas surtan efecto dentro del proceso de enseñanza para lograr los objetivos de la educación que queremos, ¿cierto? En esa medida, y yo retomo lo que tú dijiste, quienes aprendimos, yo también, quienes aprendimos bajo el uso de metodologías tradicionales, podemos dar fe de una cosa, aprendimos cosas, ¿cierto? Nuestro proceso formativo, con falencias y todo, fue bueno, ¿cierto? En la medida en que se tenía una claridad de objetivos, ¿cierto? Yo te remito a la historia. La historia de este país siempre ha sido, en términos educativos, un hervidero de contradicciones pedagógicas, metodológicas, por una sencilla razón. Todavía no nos ponemos de acuerdo en cuál es el modelo educativo, en cuál es el modelo pedagógico, en cuáles son los objetivos que la educación de este país busca, ¿cierto? Por un lado, el Ministerio de Educación nos dice que para una cosa y nos dice que el modelo es una cosa, los maestros y sus organizaciones van por otro lado, dentro de las mismas organizaciones de maestros hay distintas vertientes, etcétera, etcétera, y aquí hemos tenido, no sé, mocos con el grupo Federici, etcétera, etcétera. Ya desde Bolívar y Santander teníamos esas contradicciones, ¿cierto? Bolívar era lancasteriano, Santander se iba más por las pedagogías de Bentham, pero todo eso se debe a lo que yo decía en un principio. Hombre, no resuelto el asunto de cuál es el país que queremos, ¿cierto? No hemos resuelto tampoco el asunto de cuál es la educación que ese país necesita, ¿cierto? Y hasta que no nos pongamos de acuerdo en cuál es la educación que ese país necesita o qué país necesitamos, entonces no vamos a poder decir, bueno, necesitamos tal modelo pedagógico. Este país necesita un modelo pedagógico nacional en el sentido de que responda a las necesidades de la nación, ¿cierto? Que responda a las necesidades del pueblo colombiano. ¿Qué está haciendo el ministerio? Importando. ¿Y los maestros qué hacemos? Importar métodos, importar técnicas, importar metodologías que no resuelven las necesidades, porque bueno, usted podrá decir que hay un método que da muy buenos resultados en Finlandia, pero pues bueno, las escuelas en Colombia definitivamente no son las mismas de Finlandia y los problemas colombianos no son los mismos problemas finlandeses. En esa medida no podemos pretender que una herramienta nos resuelva el asunto, cuando se trata de toda una reflexión pedagógica que hay que hacer. Caminante, no hay camino. Haz camino al navegar. Hoy nos va a oír el mundo entero. Caminante. 2.0 es la educación que quiero. Vivo en un planeta sin fronteras que se llama red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender. Sí, llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué. Y por eso te lanzo este mensaje. Vamos a hacer juntos el viaje. Si quieres adaptarte a la nueva educación, profesor, vamos juntos, dale al on. Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar. Hoy nos va a oír el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. El mundo se reinventa, ponte al día con las herramientas de la tecnología que día a día nos desafía a llenar la pantalla vacía. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Sí. Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad. Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente. Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Las aulas no son jaulas, así lo siento. Las clases son la base de este viaje y es el centro de 2 generaciones y un encuentro que buscan las fronteras del conocimiento. Por eso me pregunto, ¿para qué mundo me educo? Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco. Mi mundo no es caduco, es actual. Mi rollo es desarrollo integral.
¿Qué seré? Voy a hacer todo lo que quiero. Médico, Astronauta. O mujer bombero. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? who am I? Who are you? Tú y yo y tú en ti, YouTube. Twitter. La wiki. WhatsApp, YouTube, nuestra voz está en la nube. Sube Ven a mi mundo virtual y entiende mi realidad digital. Crece. intercambia conversación, genera tu visión. para información, pinche en el ratón, profesor. Cambia tu rol, dale al on de este mundo.com. Crea, Sentido y emoción. piensa, En valores y atención. sueña. Que nos oiga el mundo entero. 2.0. Es la educación que quiero. Caminante. Es la educación que quiero. Es la educación que quiero. Bueno, porque tiene su pro y tiene su contra. Pro en el sentido de que sirve para investigar, sirve para profundizar más en conocimiento, pero lo contra porque hay mucha libertad para que el estudiante averigüe cosas que son totalmente negativas para él y la familia. Yo pienso que hay que mirar de pronto bajo varios puntos de vista. Es buena los avances tecnológicos porque a través de ellos hemos tenido conocimiento de muchas culturas, de muchas costumbres y de muchos hábitos incluso de otras regiones. Pero también se limita un poco en que el estudiante se queda solamente con esa información e incluso están hasta utilizando un léxico típico de las tecnologías y se va perdiendo entonces este léxico que hemos aprendido a través de nuestra gramática. Bueno, dependiendo en qué la utilicemos, porque la tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque la parte buena es que, bueno, uno puede hacer sus tareas, puede conocer, puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero también como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas, porque lo malo es que a veces nos excedemos por ver cosas que no debemos de ver, por ejemplo la pornografía, por decirlo así. Es muy buena porque gracias a la tecnología, porque nos ha ayudado mucho en la educación ahora en día, porque gracias a la tecnología ya no solamente vamos a una biblioteca, sino que en internet, por el celular, por el computador. Bueno, la tecnología, gracias a Dios, ha servido de mucho hacia al aula de clase, ya que antes solamente nosotros utilizábamos era la pizarra para dictar clases y el tablero verde. Ya hoy no, hoy tenemos tableros acrílicos, tenemos videobeam, tenemos salas digitales. O sea, para mí la tecnología y las TIC han sido de muy gran importancia para los estudiantes. Hombre, actualmente nos están imponiendo un país pobre y en la medida en que nos imponen un país pobre nos están imponiendo un sistema educativo pobre. Entonces la educación debe responder a las necesidades del país, a las necesidades de la nación y no a las necesidades de quienes gobiernan. Bueno, la educación en Colombia necesita que preparemos estudiantes para la vida, más para su vivir diario y no simplemente para un examen. Bueno, la educación actual necesita pensar mucho en el ser humano, pensarlo como un todo integral, pensarlo como un ser que necesita el trabajo en todas sus dimensiones, desde lo sentimental, desde lo actitudinal, desde lo comportamental y por supuesto el conocimiento. Necesita pensarlo todo y no dedicarse solo a un aspecto. No dejando atrás, sino haciendo como una transición, explicándolo a nuestros estudiantes ese tránsito, cómo se llegó allá, cómo desde ese pasado, que es un pasado reciente, nosotros podemos retomar algunas cosas buenas de la educación del ayer y aplicarlas a las nuevas tecnologías. Una educación con más respeto, donde se cumplan mucho más los valores
donde el estudiante cumpla con sus deberes para que se le cumplan sus derechos. El estudiante exige derechos, pero no cumple los deberes. Entonces esas razones dan que el estudiante directamente no esté cumpliendo, no solamente la parte personal, sino la parte académica. Los modelos educativos no se copian, no se importan, ¿sí? Se crean de acuerdo a las necesidades concretas de la escuela, a las necesidades concretas del entorno. Entonces nada, un llamado a los maestros a que la copialina pedagógica le hace daño al país, le hace daño a la educación, a hacer el ejercicio creativo. Desigualdad, no quiero más, no miren por encima. Menos guerras, menos drogas, ni farsantes en la esquina. Que se posan en mi barrio solo cada 4 años, nos engañan con promesas, o yo no quiero más eso. Por eso cojo mi cuaderno y me voy para el colegio. Quiero cambiar mi pensamiento porque yo soy el futuro. El futuro de los míos. El futuro de los nuestros. El futuro de los míos. El futuro de los nuestros. Se puede soñar, se puede querer, se puede dejar de padecer. Podemos hacer este mundo crecer, hacer que el cemento no dé más sed. Iremos al sur, el futuro está allá. Iremos al sur a encontrar la paz. Para ti que es la paz. Para ti que es la paz. Ahora ocupo lo mejor, no buscando la salida, no más balas ni mentiras, ni promesas sin cumplidas. Voy a tocar mi corazón para que haga mi lectura, que la sueñe con pasión.